Sí, buenas tardes. Ya conectándonos, gracias a Dios. Ya creo que estamos en Facebook. Vamos a ver si nos conectamos a la radio. Qué dicha. Sí. Muy buenas tardes, creo que también ya estamos en la radio. Sí, es una alegría nuevamente, es una bendición, una dicha de estar nuevamente aquí, como cada martes. Somos de la parroquia San John Newman. Somos de la parroquia San John Newman y bueno, les damos las gracias por estar conectados con nosotros en esta hora, todos los martes, se los agradecemos. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro programa de las respuestas están en las Escrituras. Sí, cada martes los esperamos y con la dicha de siempre aprender, crecer como verdaderos cristianos. Solo la perseverancia hará que nosotros lleguemos a buen final. La perseverancia en el Señor. Estamos perseverando porque nos mantenemos en oración, nos mantenemos con ese corazón y esa esperanza de que Dios cambia corazones. Y nosotros, mi esposa y yo, estamos en ese caminar gateando, que Dios nos ilumine y nos conceda la gracia de seguir proclamando su palabra para su gloria del Señor. Ese Dios que creó el cielo y la tierra, nos ilumine a todos nosotros, a ustedes, a nosotros, y que este compartir siempre sea de aprendizaje y de crecimiento espiritual para ustedes, nuestras familias, toda la familia católica. Jesús, como dice, ¿no? Nunca estemos solos. La Iglesia Católica siempre hay alguien que está orando por usted y por mí, orando por los enfermitos, por los desamparados, por los enfermos. Siempre estamos con Mamá María intercediendo, ¿no? La Divina Misericordia siempre estamos haciendo a las 3 de la tarde. Es un cambio de vida. Jesús eso nos invita, ¿no? A cambiar de rumbo de nuestras vidas. Sí, bueno, vamos a ponernos ahorita en presencia de nuestro Dios Padre, Jesús y María Santísima. Digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por todas aquellas personas que están padeciendo ahorita de alguna enfermedad, por un cáncer, por todas aquellas que están postrados en una cama, en sus casas o en algún hospital. Vamos a dedicar estas oraciones, en especial por la señora Miriam Arellano, por José Miguel, José Miguel, ¿verdad? José Miguel, y también estas oraciones las quiero ofrecer por mi primo Norman Alemán, que ahorita pues está todavía muy malo, acaba de pasar del COVID, pero pues está con una fuerte neumonía, pues está con mucho medicamento para ver si reacciona, y pues bueno, hay que ponerle las manos del Señor a todas estas personas, ¿no?, que están ahorita enfermos. También vamos a ofrecer estas oraciones por todas las personas desamparadas, por todas las personas que están en las cárceles, por todas las personas que viven presos de algún vicio, ¿no? De alguna adicción, ya sean las drogas, el alcoholismo o cualquier otro problema. Vamos a dedicar estas oraciones para ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Vamos a hacer una oracioncita al Espíritu Santo. También para la señora Bruni y familia, que tiene a su hermano, su hija con cáncer, le dé mucha fortaleza. La señora Berta, con mucho cariño, con mucha humildad, que Dios en su infinita misericordia les dé mucha fortaleza y salvación, si es su querer. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que llenas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el Espíritu, sintamos con gratitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos y santifícanos. Y quedamos reunidos esta tarde. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos inspiró, nos iluminó para compartir el tema del poder de la Santa Cruz. El poder de la Santa Cruz. El poder de la Santa Cruz, hemos querido dar ese tema que es tan bonito, ¿no? Que es a veces motivo de controversia. Hay gente que ya no la tenemos en casa. Entonces, este tema queremos darlo con mucho cariño para que vayamos aprendiendo lo que en verdad es la Santa Cruz, ¿no? Probando. La cruz es el símbolo por excelencia de todo cristiano. En ella fuimos redimidos de nuestros pecados. Jesús tanto amó al mundo que mandó a su único Hijo para que muera por nuestros pecados. Dios mandó a su único Hijo, Juan 3:16, para redimirlos del pecado. Quien crea en Él tendrá vida eterna. Entonces, cuando hacemos la cruz, el cristiano, tenemos que tomar con calma, no apresuradamente, y hacerla bien, ¿no? De la frente al ombligo, al otro costado, al costado izquierdo, al derecho y a la boca, ¿no? Cuando hacemos una cruz bien hecha, el diablo y los demonios se alejan. Aquí está hablando un santo, San Antonio María Claret. Dice, hacer la señal de la Santa Cruz es apuntar al demonio con fusil, pero sin balas ni cañón. En lugar de asustarlo, al demonio le hace reír. Eso decía un santo, San Antonio María Claret. Entonces es prácticamente así, ¿no? Si tenemos fe, tenemos que hacer una Santa Cruz bien hecha, porque es donde Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Vamos a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34. ¿Perdón? Ya saludos si quieren. No, ya, por favor. María Aguilar García. Señora María Aguilar García, gracias. Alice Cuautle. Alice Cuautle. Dice que pidió oración por la señora Berta, que está muy delicada de salud. Muchas gracias. A Arabeli Torres Padilla. Dice amén. Amén. Gracias. Y Sara Bañuelos. Sara Bañuelos. Señora Sara Bañuelos. Gracias por conectarse y esperamos que esta compartir sea de mucho crecimiento. Vamos a empezar el tema del poder de la Santa Cruz en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34, para que vayan anotando y la puedan repetir en sus casas.
compartir también. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Palabra del Señor. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí es una propuesta de Jesús, ¿no? Cuando tenemos, ya sabemos que en la Biblia Jesús nos tiene esa propuesta de cambio de vida, esas promesas de vida, promesas en esta vida, promesas en la vida futura. Esta es una propuesta para el ser humano, a nosotros, a usted y a mí, nos está proponiendo. Jesús dice, ¿no? Empieza. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente, a toda la humanidad. Y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo y tome su cruz. Cuando entendemos que Jesús nos está invitando a renunciar a sí mismo, nos está pidiendo que nos despojemos de muchos perjuicios, ya sean emocionales, mentales. Quiere que nosotros hagamos, como decimos en el Padre Nuestro, la voluntad de Dios. No quiere que nosotros sigamos a Jesús, pero haciendo nuestra propia voluntad, ¿no? O sea, el seguir a Jesús es dejar, como allá cuando le invitó a Abraham, ¿no? A nuestro padre en la fe, le dijo, toma, y le invitó, ¿no? ¿Cómo le dijo? Ve y deja y haré de ti, ¿no? Esa es la propuesta. Y Abraham, nuestro padre Abraham, no lo dudó, ¿no? Y ahora Jesús nos está proponiendo lo mismo, ¿no? El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y entonces todos inmediatamente sabemos que tenemos una cruz, ¿no? Mi esposa es la cruz mía. Y la esposa dice, mi esposo es mi cruz. Y los esposos, los dos, dicen, nuestros hijos son la cruz. Entonces esas de alguna forma son cruces pequeñas, porque es un diario compartir que somos seres humanos diferentes, mi esposa y yo, y ella tiene su carácter y yo el mío, ¿no? Entonces Jesús no nos está invitando, ¿sabe qué? Si usted se cansa de su esposa, déjela y ahí nos vemos, resuelva su problema y ya. Pare de sufrir, dice, ¿no? No, Jesús no nos está invitando a lo contrario. A Jesús nos invita a cómo cargar esa cruz, ¿no? Vamos a ver en el Mateo 11, 28, cómo nos va a enseñar Jesús a cargar esa cruz. Hay cruces pequeñas y hay cruces grandes. Por ejemplo, la cruz pesada de una persona adicta, por ejemplo, a la droga, al alcoholismo, esa sí es una cruz pesada. Porque una persona adicta a la droga, al alcoholismo o a cosas sexuales, dejar esas adicciones por Jesús, eso no es fácil. No es como cuando dice, mi cruz es mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi jefe en el trabajo. Son cosas que no van con tu querer, tal vez, pero cuando tú decides dejar el alcohol, droga, alguna adicción sexual, cualquier cosa, ¿no? Eso sí es una cruz grande. ¿Por qué? Porque en verdad te va a costar. Pero para dar testimonio, hay gente que ha dejado todo eso, el alcohol, ha dejado la droga, hay gente que ha tenido su amante y 30, 60, 90 y es un monumento, pero se decide dejar ese monumento por Jesús. Esa sí es una cruz grande, pesada. Entonces vamos a ver cómo quiere que carguemos esa cruz. Jesús no dice, alce la mano y pues deje a su esposa, a su esposo. No, no, no. Jesús nos va a invitar a algo más, ¿no? Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré.
carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En primer lugar, ahí, ya empezando, Jesús te está invitando. Si usted tiene problemas, ya sea económicos, de salud, alguna adicción, venga a mí. No te está diciendo vaya al brujo. No, no, no. Aquí dice Jesús, vengan a mí los que van cansados. Jesús sabe de nuestras debilidades de papá y mamá y de los hijos, también los hijos. La sociedad hoy en día a los hijos los tiene como una ola del mar, dice, ¿no? Que van donde le lleva el viento. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros hijos con las redes sociales y todos somos cambiantes, ¿no? Las emociones sabemos que cambian de un día para otro, ¿no? Entonces Jesús sabe de esa debilidad de nosotros los seres humanos. Entonces Él sabe de que vamos a tener flaquezas, debilidades, vamos a renegar. En mi trabajo el jefe me hace la vida imposible, mi suegra, que ay, que Dios mío. En mi caso es una bendición, ¿no? Es como mi madre, no porque mi esposa está acá, sino que la señora es muy linda, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. De vez en cuando le cierro la puerta afuera, pero con amor, con amor. No, siempre con amor, reímos, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Tengo la dicha de tener una buena suegra. Entonces Jesús nos está invitando a eso, ¿no? Vengan a mí, primero dice. Pero no es el ir a Jesús a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. ¿Sabe qué, Jesús? Tú me dijiste que venga, pero ya tengo que irme a trabajar, así que nos vemos otro día a ver cuándo vengo. No, no, no. Es un venir a mí, a Jesús, dice, estar de entrega, ir con un corazón sincero y decirle, ¿no? Platicar con el Espíritu Santo, que es una persona, es la tercera persona en la Santísima Trinidad. Contarle como a un verdadero amigo, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejas? Con mucha humildad, vengo aquí, tú me dijiste, estoy de rodillas, quiero que me des fortaleza para dejar esta adicción y entregarse, abrir el corazón a Jesús, ¿no? Y Jesús va a ir trabajando en nuestro corazón, ¿no? Sí, pues cuando vamos así, ¿no? Con el corazón abierto, ¿no? En la mano, como dicen, y hablando, ¿no? Con Él, con sinceridad y postrados a sus pies, entonces Jesús va a ver, ¿no? Que pues todo lo que nosotros estamos hablando con Él como un buen amigo, Él va a ver que pues de verdad lo estamos diciendo, ¿no? Y de corazón. Y pues aunque lo digamos, pues Él ya sabe. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos y pues Él hará su obra, ¿verdad? En el tiempo preciso. Sí, y si vamos a Él como cuando vamos, una enfermedad, le duele la rodilla, le duele, usted va al médico, el médico le da medicamentos y el medicamento no le va a sanar de la noche a la mañana, ¿sí o no? Es lo mismo con el alma. A Jesús hay que ir a visitarlo como ir al doctor, el doctor que te va a curar el alma. El doctor que te va a dar la paz que buscamos en cosas materiales, cosas exteriores, ¿no? Entonces, cuando usted va a Jesús cada lunes, cada jueves, que es el día para orar para los sacerdotes, que está expuesto en todas las iglesias, sabemos que en el sagrario Jesús está todo el tiempo esperándonos, ¿no? Usted si va de rodillas ahí, eventualmente su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de comunicarse con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, va a ir cambiando. La paciencia va a ir apoderándose de usted. Ya no va a reaccionar como antes, ¿no? Eso es un proceso, es caminar con el amigo de la mano, ¿no? Y Jesús nos va a ayudar a cargar esa cruz. Porque aquí dice en el versículo 29, ¿no? Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Eso nos está invitando Jesús, a cargar esa cruz, ya sea póngale nombre a su cruz, adicción de cualquier tipo, que el jefe le hace la vida imposible, que la señora de la esquina habla de usted, póngale nombre, ¿no?
dice Jesús, carguen con mi yugo y les enseñaré a ser pacientes y humildes, dice, de corazón. Entonces, esa es la propuesta de Jesús, ¿no? Puede ser hasta el fútbol. El fútbol es una adicción también. Un saludo acá de la señora de Costa Rica. Mm. Dice la hermana Arabeli Torres Padilla, seguir a Jesús es dejar todo lo que no es de Dios y cumplir con los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Saludos desde Costa Rica. Saludos, señora de Costa Rica. También el hermano Marcelo García, Marcelo Rosales. Oh, gracias. Muchas gracias. Muchos saludos, Marcelo y señora de Costa Rica. Arabeli Torres Padilla. Arabeli Torres. Casi parecido. Araceli y Arabeli. Pura vida, ¿eh? En Costa Pura vida, señora. Y sí, tiene toda la razón. Seguir a Jesús es dejar perjuicios, malos pensamientos, no hablar del prójimo. Seguir a Jesús es vaciarse de lo que nos aleja de Jesús. Exacto. ¿Qué nos aleja del Jesús? Eso, el chisme, lo que usted ya sabe, ¿no? La señora tiene bien clara el seguir a Jesús. Y eso es un ejemplo. La señora me imagino que es luz para su familia, para mucha gente que la conoce. Y eso tiene que ser que nosotros seamos esa luz para nuestras familias. Y se le agradece por conectarse, por compartir. Por compartir. Sigue Jesús, ¿no? Y sus almas encontrarán descanso. Las almas, a veces tenemos una depresión, es enfermedad del alma. Pues mi yugo es suave y mi carga ligera, dice, ¿no? Hay gente, ustedes saben, de esos cochinitos, los chanchos que los llevan en el camión, en el carro, y van en carro y todo con aire todo rico, y siguen chillando. Y a veces somos así, el ser humano. Nos va bien en el trabajo, tenemos salud y seguimos quejándonos. Hay que ser agradecidos desde que amanece, hay que decir, papá Dios, gracias por la salud, gracias por un techo que tengo, gracias por los alimentos. Siempre el agradecimiento va a traer más bendiciones, ¿no? Gracias por nuestros hijos, tenemos que estar en esa sintonía, ¿no? Entonces, seguimos con el tema, el poder de la Santa Cruz. Vamos a ver que en Filipenses 3:17, entonces Jesús nos dijo, en Juan 14:6, Jesús nos contestó, ¿no? Y dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino, la cruz verticalmente nos dirige el camino a la salvación, ¿no? El camino, la verdad, es la única verdad. Hoy en día hay verdades a medias. Jesús nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si vivimos con Jesús, cuando vamos a morir, vamos a estar con Jesús, ¿no? Entonces tenemos que estar en esa coherencia. Vamos Filipenses 3:17 al 19. Sí, anoten, hermanos, para que más noche puedan ustedes releer lo que ahorita repasar. estamos compartiendo con ustedes. Sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Hasta el 19. Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Te lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. La perdición los espera. Su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. No piensan más que en las cosas de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo está casi llorando y dice, ¿no? A los filipenses, sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo, así como la señora de Costa Rica, con todos ustedes que están conectados, estamos siguiendo el ejemplo de San Pablo, estamos siguiendo el ejemplo de los apóstoles, de los santos, que son luz en nuestro caminar. No duden en escuchar el santo del día, que siempre nos va a inspirar. Sean imitadores, hay que imitar a los santos. En esta ocasión San Pablo está invitando, ¿no?, a que sean imitadores de él. Él
evangelizó por todo lado, ¿no? Porque muchos viven como enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque queremos ser nuestra voluntad, no queremos ser la voluntad de Dios. Enemigos de la cruz, de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito, llorando. La perdición los espera. Su Dios es el vientre y se sienten muy orgullosos de cosas que deberían avergonzarlos. Ahí está diciendo, ¿no? Del vientre. Le damos tanto a la carne, le damos, el que bebe se siente orgulloso cuando está bebiendo, ¿no? El mujeriego, el que tiene una amante fuera del matrimonio, una novia, como le llamen, se siente orgulloso, se siente hombre. Y dice San Pablo, ¿no? Dice... se glorían de lo que deberían y se glorían, exacto, se glorían, nos sentimos orgullosos de las cosas terrenales que hacemos, porque le damos mucho a la carne y nos sentimos, alzamos la cabeza. Tenemos que uno de los requisitos, por decir algo, a seguir a Jesús es la humildad, ¿no? No piensa más que en las cosas de la tierra, dice San Pablo. Entonces, nos está diciendo que tenemos que darle más al Espíritu, ¿no? Vamos a ver ya cuando a Jesús crucificado en 1 de Corintios, capítulo 1, 23. Siempre con la Biblia, nada sin la Biblia, dice, ¿no? 1 de Corintios 1, 1, 23. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado, para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la debilidad, dice, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, dice, ¿no? Entonces, San Pablo estaba hablando a los corintios, dice, Dios ha llamado a los judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Ahí San Pablo está recalcando, ¿no? Pero está diciendo a los judíos, ¿no? Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Sabemos que en la cruz Jesús nos redimió del pecado, ¿no? El poder de la Santa Cruz es como un escudo invisible que nos protege de las flechas del enemigo. Cuando hacemos la Santa Cruz, nos protege de las flechas del enemigo. Había una señora en una ocasión cuando estábamos pasando taller de oración y vida, decía, en mi trabajo la señora que me empezó a regañar, dice, ya entonces la señora que nos daba ese taller nos enseña, dice, hay que tener ese escudo de Dios, dice, para protegernos de las flechas del enemigo. Y dice la señora con su testimonio, va a la clase siguiente y dice, me regañaba tanto que yo quería reaccionar, dice, pero dejé que ella hablara y me dijera de todo, y dice, y cuando acabó, sí, la abracé, le dije, voy a orar por usted y por mí. Y la señora dice, se sorprendió cómo yo reaccioné, porque yo debía reaccionar de otra forma, dice. Entonces, a veces es eso, ¿no? El cristiano no tenemos que reaccionar mal con mal. Siempre hay que estar pendientes qué haría Jesús en estos casos, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de historia con la Santa Cruz y vamos a ver qué maravilloso es cuando la reina, la mamá de Constantino, Santa Elena de la Cruz, fue a recuperar la cruz. Santa Elena, emperatriz de Roma, y mamá de Constantino.
anhelaba ir en peregrinación a Tierra Santa. Cuando emprende su viaje desde Roma a Tierra Santa y llega a la capital de Israel, ella, impulsada por el Espíritu Santo, recibe una moción. Entonces, ella descubre que las morras, esas cavidades, ¿no? En el subsuelo que los romanos hacían, ¿verdad? En el suelo, a un al monte Calvario. En esos huecos, ¿no? En esas mazmorras, fueron arrojando todas las cruces de todos los siglos. Entonces el Espíritu Santo le pone la inspiración que ahí estaba olvidada y acampada la cruz de Cristo. Y ella, como emperatriz, le ordena a los soldados que abran esos huecos, ¿no? Esas cavidades, y habían cientos y cientos de cruces. Entonces ella, como estaba inspirada, ¿no? Oraba y oraba, y entonces vino y se fueron a traer a un leproso. Y entonces ella le dijo al leproso que fuera tocando las cruces que iban ellos ahí excavando, ¿no? Entonces de repente el leproso tocó una cruz y quedó sano. O sea, esa era la cruz de Cristo. Entonces vino y fue a traer a un ciego, y el ciego también, ¿no? Por órdenes de la emperatriz Helena, fue tocando las cruces, y conforme las fue tocando, llegó a una, y entonces se le regresó la vista. Entonces ella agarró esa cruz, ¿verdad? Y se fue en procesión con todas las personas que fueron en procesión, ¿no? Déjenme leer un poquito. Se fueron en procesión, ¿verdad? Y cuando iban llegando a Jerusalén, el obispo, al ver que Helena, ¿no? Iba en procesión, entonces miró por otro lado a un grupo de personas, a una familia, mejor dicho, ¿no? Que iban a hacerle una misa de cuerpo presente a un hijo que se les había muerto. Entonces, y por el otro lado venía Helena con la cruz que habían encontrado ahí en las mazmorras. Entonces le dijeron a los familiares que llevaban el muerto que pararan ahí y que pusieran al muerto encima de la cruz. Y el muerto resucitó. Entonces, a esa milagro, por decirlo así, entonces llamaron llamaron, ¿no? Y resucitó el muerto que llevaban. Entonces, fue la exaltación de la cruz, ¿no? Sí, sí, la exaltación. Desde entonces en Europa se celebra la exaltación de Jesús. Acordémonos de la cruz. Acordémonos que la cruz tiene tres fechas importantes que se recuerdan en el año. Y la primera es la que nosotros recordamos el Viernes Santo, ¿no? Que es la redención y el perdón de los pecados. La vuelta al Padre. ¿Saludo? ¿Está bien? No. La justificación, la sanación, la liberación y la paz a través de la cruz, ¿no? Estos méritos de la cruz de Cristo, ese es el primer punto, cuando es la redención y el perdón de los pecados. El segundo es la filiación divina de volver a ser hijos legítimos del Padre. Y el tercero es la cruz de Cristo en sus méritos infinitos, donde nos devuelve, ¿no? A configurar con Jesús. Sí, hay tres fechas importantes donde recordamos la cruz. El Viernes Santo, ahí tenemos una ceremonia, ¿no? Que se conoce como
adoración de la Santa Cruz. En América es el 3 de mayo, pero en Europa es el 14 de septiembre. ¿Por qué septiembre? ¿El 14? Porque es cuando el rey de Persia. Sí, el rey de Persia va y recobra o recupera la cruz y la regresa a Roma. Entonces en esto es cuando se le llama la exaltación de la cruz, ¿no? Exacto. Y es cuando se celebra el 14 de septiembre. Ahora, hay 8 datos importantes, ¿verdad? Que no sabíamos sobre la Santa Cruz. El primero es, como les estábamos diciendo, que hay 3 fechas importantes en el año, que es el Viernes Santo, en América, que se celebra el 3 de mayo, ¿verdad? Y en Europa, que celebran la Santa Cruz el 14 de septiembre. Ahora, el segundo dato es, los testigos de Jehová niegan que Jesús murió en una cruz. Ellos atestiguan que Jesús murió en un madero. Y el tercer dato, la palabra cruz en la Biblia aparece más de 80 veces. El texto del Nuevo Testamento en griego es Taurus y significa cruz. ¿Verdad? El cuarto dato, ¿por qué tantas cruces en las iglesias? Más que todo la gente, los hermanos separados, ¿no? Hacen esa pregunta, ¿por qué tantas cruces en las iglesias? ¿Por qué? Porque se recuerda el amor que nos tuvo Jesús, tanto así que murió en una cruz por nosotros, por todos nuestros pecados. Fue el instrumento de salvación que nos redimió del pecado. El quinto dato, ¿por qué se le llama Santa Cruz? Cristo tiene el poder de convertir un símbolo de derrota en un símbolo de victoria. Podemos, si nos trasladamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando pusieron una serpiente, ¿no? Y entonces, cuando había, digamos, las serpientes que atacaba y picaba a los israelitas, ¿no? Entonces pusieron una serpiente y ¿cómo se curaban ellos? Cuando iban y se ponían enfrente de la serpiente, entonces ya quedaban curados, ¿no? De la picadura de la serpiente. El sexto dato, ¿cómo surge la devoción a la Santa Cruz? Viene a partir del siglo II, cuando Santa Elena, ¿no? La historia que le estábamos contando, la mamá de Constantino busca y encuentra la Santa Cruz, donde construye la Santa Basílica de la Santa Cruz en Roma. Y ahí es donde se guardan todas las reliquias, ¿no? De la cruz, ahí en la Basílica de la Santa Cruz en Roma. 3 siglos después, el rey de Persia, ¿verdad?, invade y conquista Jerusalén. Este rey se lleva las reliquias de la Santa Cruz y las coloca debajo de su trono como señal o símbolo de desprecio. Luego, en el año 628, el emperador Heraclio derrotó al rey de Persia y recupera la Santa Cruz y la lleva de regreso a Jerusalén el 14 de septiembre de 1628. Por eso es que se conoce la exaltación de la Santa Cruz, como les habíamos dicho, ¿no? El 14 de septiembre. Por eso ese día se celebra la exaltación de la Santa Cruz. La Santa Cruz se divide en 3 partes. Una se lleva a Constantinopla. La dividieron desde entonces porque era como estaban en Jerusalén, ¿no? La dividieron. Una parte de la cruz se la llevaron a Constantinopla, otra se la llevaron a Roma y otra
es guardada en un cofre en Jerusalén. De allí empieza la devoción a la Santa Cruz. En Roma existe la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. De Jerusalén. Entonces, y luego con pedacitos hay pedacitos que dividieron la Santa Cruz y repartieron a muchas iglesias en el mundo entero, ¿no? Entonces, la Santa Cruz desde entonces fue polémica, ¿no? Mucha gente en la guerra misma estaban, porque sabían que era símbolo de victoria, ¿no? Entonces los emperadores querían tenerla de alguna forma, los emperadores, ¿no? Creo que San Expedito, si no me equivoco, también así pasó, ¿verdad? Creo que en una tarde que iban a un combate, donde ya se miraban todos vencidos, derrotados. Vino San Expedito y levantó una cruz, y entonces también por eso ganó, pues. Ganó, digamos, la batalla, ¿no? Porque pues puso toda su fe en la cruz y pues, digamos, ganaron la batalla, ¿no? Ese día. Sí. Algunos santos también veneraban, ¿no? Sí, el Papa Francisco, mejor dicho, y con otros santos, San Anastasio. San Anastasio, por ejemplo, decía: la señal de la cruz tiene la virtud de confundir los secretos de la magia y reducir a la nada sus funestos hechizos. Invoqué el santo nombre de Cristo y verá cómo huyen los demonios. Papa Francisco, en la Plaza San Pedro, decía: exaltamos la Santa Cruz de Jesús porque ahuyenta al demonio de la maldad, porque la cruz ha sido la derrota del demonio, ¿no? Como les decía, San Antonio María Claret dice que hacer la señal de la cruz es apuntar al demonio con fusil, pero sin balas ni cañón. En lugar de ahuyentarlos al demonio, le hace reír. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 3. Tenemos que levantar la mirada, ¿no? Hebreos capítulo 12, del 2 al 3. Sí, en muchas escuelas han sacado las cruces, y la cruz es signo de, también hay gente que no puede ver, hay gente que es una controversia hoy en día, lamentablemente. Una muchacha en un acontecimiento militar dice que cuando estaban comiendo se hace la señal de la cruz para agradecer los alimentos. Y en eso había el general que estaba pasando y condecorado con muchas estrellas. Y el general le dice: ¿y no te da vergüenza hacer la cruz? Le dice. Y la muchacha le dice: ¿a usted le avergüenza todas esas medallas? Y el general le dice: yo me siento orgullosa de estas medallas. Y la muchacha dice: pues yo cuando hago la Santa Cruz me siento orgulloso de Jesús, que murió por mis pecados. Entonces ella lo dejó, ¿no?, tieso al general. Y no dudemos, cuando agradecemos los alimentos, siempre tenemos que hacer la Santa Cruz. 2 al 3. Tenemos que tener la mirada en Jesús, en la Santa Cruz, ¿no? Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levantemos la mirada, dice, hacia Jesús, que dirige esta competición. Entonces,
el cristiano tiene que estar anhelado de la salvación, ¿no? Que hay vida eterna. Es el Jesús que fue tentado por el demonio, escogió, dice, la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo, la humillación, y ahora está sentado. Acordémonos que en Lucas 22:41, Lucas 22, cuando Jesús también, él de alguna forma cuando sudaba gotas de sangre, dice, ¿no? Mientras busca a mi esposa, piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala. Acordémonos que pese que hacía los milagros, Jesús siempre le estaban diciendo, este será el Mesías. Tenían duda, ¿no? Ellos querían un Mesías guerrero, me imagino, pero siempre le daban la contradicción, ¿no? Lucas 22:41. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí Jesús está diciendo, ¿no? De alguna forma ya apenado él, ¿no? Que iba a ser crucificado, pero le dice, ¿no? Que no se haga mi voluntad. Eso es morir a la carne, ¿no? Porque él en su... También, ¿quién va a ir a la muerte, a cualquier muerte que sea feliz, siendo el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, él escogió la cruz, ¿no? En Santiago 1:2 también, Primera de Corintios, Santiago 1:2, considérense afortunados, dice, ¿no? Santiago capítulo 1, hermanos, considérense afortunados. Primera de Corintios. Primera de Corintios Ya, bueno. 1:17. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. La locura de la cruz, dice el título, porque el lenguaje de la cruz resulta una locura, porque hay gente que ya no cree, ¿no? Pero para el cristiano, para nosotros, es la salvación, para nosotros es poder de Dios. Ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios entendidos, teóricos de este mundo, como quedan puestos. Entonces, Jesús es signo de victoria en la cruz, ¿no? Mamá Teresa, la Santa Madre Teresa, decía, cuando ves la cruz, puedes apreciar cuánto te amó Jesús. Y cuando aprecias la Eucaristía, la hostia, puedes ver cuánto te ama Jesús. Jesús quiso quedarse en ese pedacito de pan para ser esa luz que nos ilumina, para ser ese amigo tierno que nos aconseja, ¿no? Que nos dice qué hacer y qué no hacer. Dios quiso quedarse, nos mandó el Espíritu Santo para que nos proteja, ¿no? En Santiago, también en Santiago, vamos a... Considérense afortunados, dice, ¿no? La palabra. Santiago, capítulo 1, versículo 2. La señora Anabel dice, con la fe que tenían fueron sanados, y con el poder de Jesús, Él nos sanó. Desde Costa Rica otra vez. Un saludo, señora de Costa Rica. La hermana Flor Vázquez dice, amén, amén, amén. Flor Vázquez. Y Adriana Flores dice, saludos y bendiciones. Adriana Flores.
Señora Adriana y a todos los que están conectados, muchas bendiciones para sus familias y que Dios, la Santísima Trinidad, nos siga bendiciendo con mucha paz, que solo Dios nos puede dar esa paz. Santiago 1:2. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta está puesta a prueba de la fe desarrollada, la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Palabra de Dios. Entonces tenemos que sentirnos afortunados, ¿no? Afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Ya sabemos que allá en Mateo 11:28 dicen que seamos pacientes y humildes, ¿no? Para soportar todo tipo de pruebas. Jesús nos invita a ser pacientes, Apocalipsis 3:21, y no tomar, por decir en español, no botar la toalla, ¿no? Hay que ser pacientes con el prójimo, con nuestros hijos, propios hijos, con nuestros familiares. A veces cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, los primeros que nos señalan, por decir, nos critican, son los familiares, lamentablemente. Pero hay que tener mucha paciencia y al contrario, con mucho amor, humildad, hay que darles la palabra, ¿no? Decir, ¿qué hizo Jesús por mí? Y por ti también puede hacer lo mismo. Entonces, tenemos que ser esa luz que Dios quiere que seamos. Apocalipsis 3:21. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo. Después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Cuando iba con la Santa Cruz, Jesús cargando todos nuestros pecados, y cuando ya él iba a hacer, ya iba, primero de Pedro 2:24, cuando él iba a ser crucificado, ¿no? Él de alguna forma él se sintió hasta abandonado, ¿no? Pero para que las escrituras se cumplieran, él dijo, ¿no? Tengo sed. Y el soldado sabemos que le alcanzó vinagre, ¿no? Cuando dice tengo sed, es que tiene sed del alma suya y mía, ¿no? Siempre recalquemos, cuando dice Jesús eso, tengo sed, tiene sed de que usted tenga sed de Jesús. Él cargó en Primera de Pedro 2:24. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa, y sus heridas nos han sanado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él cargó con nuestros pecados. Él iba con humillación, lo escupían, le decían todo en el camino al Calvario, ¿no? Y él nunca, ni alzó la mirada, no reprochó, no reclamó ni nada. Entonces cargó con toda nuestra cruz. Yo creo que los cristianos, en agradecimiento, tenemos que ser, aspirar a esa santidad que con Dios podemos encontrar, ¿no? Dar nuestras vidas por Jesús, por la Santa Cruz, ¿no? Que murió en esa Santa Cruz. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa. Cuando nos damos a Jesús, vamos en camino a la vida santa, que todos estamos llamados a esa santidad, ¿no? Entonces, acordémonos que Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Y cuando hagamos la Santa Cruz, siempre hagámosla bien, ¿no? En la iglesia, en donde estemos, ¿no? Para agradecer a los alimentos, también es muy importante hacer la Santa Cruz bien hechita, ¿no? Y como todo lo bonito es corto, pues hoy se nos acabó la hora también, un poco ahí entre
tropezones, porque pues, pero gracias a Dios que este compartir esta bonita historia, no es historia, es en la vida real. La mamá de Constantino fue a recuperar la Santa Cruz. Entonces eso no sabíamos y ahora ya lo sabemos, ¿no? Santa Elena de la Cruz, emperatriz de Roma, era la mamá del emperador Constantino. Sabemos quién era Constantino, ¿no? Entonces la mamá la recuperó la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas que vamos aprendiendo y también, ¿no? Eso de que hay lugares que en Europa se festeja el 14 de septiembre. En nuestros Latinoamérica es el 3 de mayo. Entonces, y en especial el Viernes Santo, ¿no? Que es cuando Jesús padece en la cruz. Y pues la Santa Cruz tiene que estar con nosotros día y noche. Donde vayamos, tenemos que hacernos la Santa Cruz sin temor, sin vergüenza, con orgullo. Fue donde Jesús nos redimió del pecado. Si nos acordamos allá, nuestros primeros padres, cuando pecaron, nosotros éramos hijos como sin huérfanos. Por eso que Dios mandó a su Hijo, ¿no? Para que nos redimiera. Porque en dado contrario, hubiésemos sido destinados directo al infierno. Entonces, Dios mandó a su Hijo para redimirnos del pecado, para tener identidad de ser hijos de Dios y hermanos de Jesús, ¿no? Tanto nos amó Dios, ¿no? Que mandó a su Hijo, y más grande fue el amor de Jesús, que sufrió en la cruz por nosotros. Isaías 53. Isaías 53, él ya decía, ¿no? El profeta Isaías, que él dio la vida por nosotros, ¿no? Isaías 53, 4, también puedes leerlo. Ahí dice que por el profeta Isaías ya lo iba anunciando, ¿no? Acordémonos que a la luz del Antiguo Testamento ya en la Virgen ocurre eso, es el anuncio que va anunciando lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, cuando venía Jesús, ¿no? Dice, sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Isaías 53, 4, ya pueden leerlo también. Saludos, hermana Isla González, y que les llaman, ¿cómo dicen los profetas? Internacionales, Gerardo Aguilar. Señor Gerardo, gracias por, esperemos que sigan conectándose más gente de otros, Dios lo escuche, que se conecten de otros lados. Costa Rica, Colombia, la vez pasada, de Nicaragua, el señor de Nicaragua se perdió un poquito porque está Bolivia, y pues Dios lo escuche, sí, ojalá Dios quiera que nos escuchen en todo lado, escuchen a Dios, ¿no? A Jesús, no a nosotros. Nosotros desaparecemos cuando Jesús aparece. Y hacemos pues nuestra oración de despedida, ¿no? Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ve con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, y recuerden que mañana el hermano José Alvarado, Amílcar, a la misma hora de 5 a 6, mañana miércoles, va a estar aquí conociendo y propagando el Evangelio, así que no se olviden de sintonizar. los de la parroquia de San John Newman, los apóstoles, hoy tenemos la peregrinación de la Santa Biblia, que ya empezamos como hace 3 semanas, y ya vamos a ir a visitar a otra persona que no es del grupo. Ya tenemos 2 señoras que no son del grupo, pero ahí vamos peregrinando, y la Santa Biblia, la palabra de Dios. Dios nos siga iluminando y bendiciendo. Bendiciones para todas sus familias, sus niños, que Dios nos dé
dirección, sabiduría para tomar siempre buenas decisiones. Dios los bendiga. Amén. Muy buenas tardes. Gracias. Mil gracias. Ese de ya se había notado este vídeo, no sé cómo se me...